Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez con todos vosotros. Como siempre, aquí estamos. Bien, en el anterior videoprograma, si os acordáis, hablamos de los chemtrails. Lo recordáis, ¿verdad? Os dimos una serie de explicaciones sobre qué es lo que era un chemtrail, qué efectos producían en el cielo, si eran aviones o si no eran aviones, e incluso pusimos una pequeña encuesta en la página web. Bien, en esta ocasión vamos a volver a poner una encuesta para preguntaros qué es lo que pueden producir esos chems. Pero antes de nada, vamos a explicaros o vamos a contaros cuáles son las teorías que existen sobre el objetivo de este tipo de operaciones de fumigación. La primera de ellas y la más divulgada en todos los medios, sobre todo alternativos como Internet, es la modificación climática. Hay mucha gente que dice y explica que los chemtrails están ahí porque están modificando el clima. Las sustancias que sueltan a la atmósfera tienen una serie de aditivos que modifican el clima y de alguna manera es una forma de arma, un arma utilizada para el cambio climático. Desde mi punto de vista, esta teoría no es muy consistente. Yo personalmente creo que no lo es. No porque no se ven cambios absolutamente dramáticos en el clima en aquellas zonas donde los chemtrails fumiga. Sí que es cierto que en ocasiones se produce una enorme bruma, unas grandes nubes después del paso de los chemtrails, pero esto no ocurre siempre. Entonces, lo que están soltando no es siempre lo mismo. Las sustancias que sueltan en ocasiones se dispersan, en ocasiones caen y en ocasiones producen otro tipo de efectos, como ondulaciones. Entonces las sustancias que están soltando son distintas, producen distintos efectos. Y desde luego, desde mi punto de vista, no tienen nada que ver con el clima, aunque pueden afectarle colateralmente. Bien, ¿cuáles otras teorías nos quedan? Bien, hay una posibilidad clara y contundente que dice que esos chemtrails, esa fumigación, es para nosotros. ¿Mm? Lo hacen, echan algo a la atmósfera por nosotros. Aquello que están fumigando, desde mi punto de vista, está íntimamente relacionado con el ser humano, con la raza humana. En algo nos afecta. Algo que quizás no nos afecta físicamente de manera dramática, ni psíquicamente, pero algo están haciendo, lo desconozco. Y ahora os voy a contar qué tipo de efectos pueden producir sobre el ser humano. Y si es para nosotros, desde luego, qué es lo que puede producir. En esos chems se han estado haciendo una serie de estudios en Estados Unidos y se han encontrado que después del paso de múltiples chems han aparecido en el suelo o en la hierba o en ciertas zonas donde hay una serie de vegetación, se ha podido encontrar una especie de tela, similar a una tela de araña, una telita. En esa telita, después de ser analizada, se han encontrado metales pesados impropios de la zona. Después del paso de todos esos chemtrails, también ha habido gente que ha utilizado microfiltros para capturar en el aire las sustancias que había, y también han encontrado metales pesados que posiblemente estén íntimamente relacionados con algún tipo de bioquímica, bioingeniería química, algo que no sabemos exactamente para qué es, pero que ahí está. También es muy posible o posible que eso que lleven o que suelten en ocasiones lleve nanotecnología. La nanotecnología es una tecnología robótica a escala molecular. Digamos que son pequeños cuerpos creados a escala molecular capaces de entrar en nuestro organismo y actuar dentro de él, a algún nivel concreto o a algún nivel determinado. No lo sabemos. Imagínense unas pequeñísimas máquinas ínfimas del tamaño de nanómetros que se meten en nuestro organismo y operan. Y nosotros las inhalamos de los pulmones, pasan a nuestro riego sanguíneo y dentro de nuestro riego sanguíneo se distribuye por todo el cuerpo y en alguna zona concreta produce algún efecto determinado. Tal vez hayáis oído hablar de los morgellos. Los morgellos es una especie de hilillos inteligentes que a algunas personas les crecen dentro del cuerpo en Estados Unidos y están íntimamente relacionados con los chemtrails. Esos hilillos parecen tener vida y quizás estén basados en la nanotecnología. Buscadlo en Internet.
Morgellons, con 2 Ls. Bien, continúo. Esos químicos que nos sueltan quizás nos producen algún tipo de efecto psicológico desconocido. No lo sabemos, no lo percibimos, pero tal vez esté ahí, produciéndonos algo, algún cambio de actitud, una forma de pensamiento, no lo sé, una reducción de la moral, nos debilita, no lo sé, lo desconozco. Lo cierto es que en los tiempos que vivimos la sociedad es absolutamente inactiva e indolente. Y desde mi punto de vista esta indolencia y esta inactividad y apatía y esta dejadez porque nos dominen y nos aplasten y nos hagan todo ese tipo de cosas bonitas que ellos saben hacer. Y cuando hablo de ellos ustedes saben a quién me refiero. Ese tipo de cosas se deben a 2 factores principalmente desde mi punto de vista. Primero, la cuestión económica, de la que hemos hablado muchas veces en Mundo Desconocido, en anteriores programas. Y desde luego, en segundo lugar, con los químicos. Las sustancias químicas que debilitan nuestra voluntad. Nos hacen débiles e indolentes, nos hacen pusilánimes frente a sus actos. Pero bueno, continuemos. Si estos químicos están ahí y no es un efecto físico, psíquico el que produce, tal vez sea un efecto físico. Algo hace en nosotros. Algún efecto físico que desconocemos. No lo sé. Hay gente en determinadas zonas que tiene una mayor cantidad de asmas, una mayor cantidad de problemas físicos en aquellas zonas donde los chemtrails son abundantes. También se habla de que quizás lo que nos están soltando es un componente binario. Un componente que por un lado está el chemtrail y por el otro lado unas microondas. Y cuando éstas se combinan, se produce una activación del efecto chem. O sea, es cierto que en muchas ocasiones se ha visto extrañas ondulaciones en el cielo producidas después del paso del chem, como que a través de ese chem hubiera actuado algún tipo de frecuencia electromagnética. ¿Sí? Eso se ha podido observar. Nubes que antes no se producían. Esto es una auténtica novedad. Bueno, sea como fuere, también posiblemente, y desde mi punto de vista, existe otra alternativa. Tal vez los chems estén afectándonos en algún plano que nosotros desconocemos, que va más allá del plano físico, en otro plano. Sí, no es descabellado. Tal vez el plano astral. Me han contado alguna experiencia en el plano astral en la cual la persona que viajaba a ese nivel tuvo enormes dificultades para poder atravesar una enorme malla red o tela de araña que se había formado en la atmósfera. Tal vez tenga algo que ver. Lo desconozco. O tal vez sea una combinación de varios. O tal vez no sea nada de lo que estoy diciendo. Lo cierto es que ahí está. Solo podemos especular, que es lo que estamos haciendo. Especular es gratis, y aquí lo hacemos. Hay otra alternativa. Esta es curiosa, y os contaré. Es la llamada cuestión ovni. Sí, algunos piensan que esto es un arma que tiene relación con los ovnis. Se han visto orbs y objetos esféricos cerca de los chemtrails. Y esos chemtrails en muchas ocasiones aparecen en lugares calientes donde la frecuencia de las apariciones ovnis es muy elevada. He tenido ocasión de verlo. Cerca de donde yo vivo, en Valladolid, hay un valle, un largo valle de muchos kilómetros que llega hasta Burgos, casi aproximadamente. En ese valle, cuyo nombre es el Valle de Esgueva, todos los pueblos que hay a lo largo de ese sitio, de ese valle, han tenido numerosísimas apariciones ovnis. Todas las gentes que viven por esa zona, el que más o el que menos, puede contar alguna experiencia de ovnis. Y algunas de ellas muy recientes. Creedme, me las están contando. Sí, pues sobre ese valle, ¿sabéis lo que hay? Una enorme actividad chemtrail. Enorme actividad chemtrail. Desde Valladolid puedo observar cómo en la dirección de aquel valle los chemtrails se hacinan. Quizás tenga algo que ver con eso. Y es curioso porque en ese valle hay una gran base militar. ¿Sí? Todo esto es casual que haya una base militar, chemtrails, apariciones ovnis, muchos testimonios de personas que cuentan ese tipo de experiencias.
¿Es casual que esa sea una de las líneas ortotécnicas de las que hablaba Antonio Rivera hace ya muchos años? Demasiadas casualidades. ¿Pero por qué están ahí? ¿Por qué los Chem afectarían a los ovnis? ¿Tal vez para disuadirlos? ¿Quizás para eludirlos? No lo sé. Lo desconozco. Ni siquiera puedo especular a ese nivel. De todas las teorías de las que os he hablado, me quedo con una. Y es que los chemtrails están ahí para nosotros, para gente como tú y como yo. ¿Sí? Algo están haciéndonos. Algo están haciéndonos y no sé lo que es. Y cuando desconozco algo a ese nivel, me preocupa. Creedme, yo pienso que la actividad CHEM, que en estos momentos es muy elevada, por lo menos en la península ibérica, desconozco si en Sudamérica hay una enorme actividad chemtrail en estas fechas, pero en la península ibérica es fácil abrir la ventana, es fácil mirar hacia el cielo y ver algún chemtrail. Se distinguen bien de los aviones convencionales, creedme, por su velocidad, por sus efectos y desde luego por sus movimientos. Hace tiempo hablé de que si alguien tuviese una cámara de gran potencia, con un buen zoom y una buena cantidad de megapíxeles, y estuviese en una zona donde esa actividad fuese abundante, estaría bien que se hiciese con un trípode para tirar unas cuantas instantáneas y después analizarlas tranquilamente. Tal vez se llevaría importantes sorpresas. Bien, lo cierto es que los Chem están ahí, siguen entre nosotros y cada vez con más frecuencia. Pensar que esto es una operación secreta es, francamente, roza la ciencia ficción. Pero tantas veces hemos superado a la ciencia ficción que es muy difícil evaluar si esto es cierto o no. Pero ahí están, existen y son. Y no tenéis más que alzar la vista para verlos. ¿Sí? No son imaginaciones vuestras, ni mías. Están ahí. Bien, sin más desde Mundo Desconocido, espero que os haya gustado este programa. Y os invito al próximo, en el cual todavía no tengo muy definido de qué hablaremos. Hay muchos temas de qué hablar. Bien, hasta pronto desde Mundo Desconocido. Nos vemos. Adiós.